Hay en la actualidad quienes todavía piensan que la historia escrita de México empezó a estructurarse a partir de la llegada de los españoles. Y la verdad es que los códices prehispánicos, especialmente los códices mixtecos, son testimonios que refutan contundentemente esta creencia. Hace ya mucho tiempo que los arqueólogos comprobaron que los códices relatan pasajes enteros de la vida prehispánica y describen aspectos importantes de las formas de organización política, territorial y de la organización religiosa de los antiguos mixtecos. Por ejemplo, analizando este códice, podemos decir que a pesar de que los mixtecos constituían un grupo guerrero, entre ellos existía un poder que no dependía de la fuerza, un poder que intervenía atenuando las pugnas internas. Este poder era el de los sacerdotes, que funcionaban como una diplomacia activa y sagaz, concertando negociaciones entre los bandos beligerantes. Por medio de estos mismos códices, los mixtecos conservaron la historia del pulque y los hongos alucinantes. Incluso, como podemos ver en el Códice Vindobonensis, los mixtecos establecieron una representación de la distribución de las montañas de la región mixteca, asignándole a cada montaña un significado totémico. La Mixteca, que significa país de las nubes, es una región montañosa ubicada al noroeste del estado de Oaxaca y al sur de los estados de Puebla y Guerrero. Antes de que llegaran los españoles, floreció en esa región montañosa una cultura destacada por su sabiduría, la cultura mixteca, cuyos portadores eran y siguen siendo magníficos artesanos que lo mismo elaboran vistosos atuendos teñidos con los colores brillantes y profundos de la cochinilla, sofisticadas joyas de alfarería, tejidos de palma, y antes de que el colonizador les prohibiera a los mixtecos el acceso a los metales preciosos, elaboraban finísimas piezas de orfebrería. Desde 1528 a la fecha, los mixtecos han visto paulatinamente cómo son degollados sus dioses de piedra, sufriendo en carne propia agresiones y asesinatos. En la conquista y la colonia en manos de encomenderos. En el siglo XIX por la iglesia y los hacendados. En la posrevolución por acaparadores y autoridades impuestas. Y actualmente por una política agraria que ha encontrado en la agroexportación una fuente importante de divisas y que ha descuidado a la agricultura tradicional. A lo largo de esta historia de México, los mixtecos fueron obligados a ascender a las montañas de la región que habitan y allí se han dedicado a sobrevivir con el escaso frijol y maíz que producen en sus tierras de temporal, que en un 40% poseen una pedregosidad con dureza de media a fuerte, y en un 60% poseen una pedregosidad media, que son planas, es decir, buenas para sembrar apenas en un 15%, y que además los indígenas poseen en promedio de extensión de 1 a 1,5 hectáreas. Por ello, ante la necesidad de no sucumbir, los grupos que habitan el país de las nubes abandonan periódicamente sus tierras para ir a trabajar a lugares distantes. Primero fue a Guerrero, Veracruz, ahora es a Sinaloa, Sonora y más recientemente a Baja California, en donde además existe el mito de la frontera. Me dijeron que hay mucho jale acá. Mi tía me dijeron que vengo acá, que hay jale aquí, dicen que se me engañaron porque hay dólares, que hay gana dólares, dicen. Eso vine aquí, pero no. Al finalizar los 50, se descubrieron fibras sintéticas y se abrieron nuevas áreas algodoneras en el mundo, lo cual afectó negativamente al mercado del algodón producido en Baja California. A partir de entonces, los empresarios agrícolas empezaron a incursionar en la producción hortícola de exportación,
encontrando un lugar en Baja California en donde podían producirla en verano, durante los meses que en los Estados Unidos no se puede cultivar. Dicho lugar es el Valle de San Quintín, a 3 horas al sur de Ensenada. Desde entonces, a ese lugar, al Valle de San Quintín, acudieron las compañías transnacionales a dar trabajo a cerca de 30,000 jornaleros de origen indígena y a explotar los limitados mantos acuíferos al doble de su recarga anual. El primer contingente de mixtecos arribó a dicha región en 1959, pero no fue sino hasta a mediados de los 70s cuando la migración indígena se estabilizó, conformando una ruta migratoria que desde entonces cubre los estados del noroeste del país y que concentra el 62.1% del total de la mano de obra migrante de México. Otro de los grandes problemas que existen es la mano de obra. La mano de obra, hace falta más mano de obra en esta región, como le comentaba, de esas empresas que necesitan trabajadores, pues a veces tenemos que mandar camiones hasta el centro de la República para traer gente a trabajar a los campos agrícolas de esta zona, pero que desgraciadamente la gente que viene para acá trae la mentalidad de brincarse el cerco hacia los Estados Unidos. La manera en que son vistos estos indígenas en Baja California es diversa, como diversas son las formas de justificar su discriminación. Los mixtecos son una imagen vergonzosa ante el turista extranjero, dicen algunos. Son folclóricos y pintorescos, dicen otros. Mientras que los patrones reconocen a estos indígenas por ser trabajadores y muy dóciles. Respondiendo a su pregunta, licenciado, de cómo es el trabajador mixteco en esta región, consideramos que ha superado una etapa muy grande, porque hace 15, 20 años lo considerábamos la gente más improductiva que existía en el país, porque le notábamos mucho desgano hacia el trabajo. Pero esta gente, haga de cuenta, como que se dio cuenta de que estaba siendo tratada en ese punto, y se desarrolló y se desenvolvió tan admirablemente que hasta ahorita es la gente que trabaja las 8 horas diarias, a veces tanto en el invierno como en la primavera, como en el verano, desarrollando su trabajo. Creo que es un buen trabajador. Hay quienes afirman que a los mixtecos en San Quintín se les asignan las tareas más pesadas. No se les respetan sus derechos elementales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y se les aloja en deprimentes campamentos sin ningún servicio de letrinas, baños, agua, piso ni electricidad. Mientras a los migrantes no indígenas se les da un trato y alojamiento totalmente diferentes. Esta situación es constantemente denunciada por los líderes sindicales de las distintas organizaciones. Los cuartos son insalubres, no tienen ventilaciones, pisos, no tienen tampoco baños, electrificación, agua potable, que son los más dispensables en los campos de concentración. Entonces, muchas de las veces ellos se ven la necesidad de hablar a los patrones de que por falta de esas necesidades, y muchas de las veces lo hacen, pero también resulta de que en cuanto ellos hablan, son despedidos por los patrones, porque los patrones no quieren cumplir con sus obligaciones en cuanto a lo que se refiere al artículo 75 de la Constitución Política de que los obreros tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿verdad? Entonces los patrones eso no lo aceptan y despiden a los trabajadores sin justificar cuáles son los motivos, ¿verdad? Efectivamente, sí existe una discriminación, no nomás de las autoridades municipales ni de los del Estado, sino que la discriminación está surgiendo partiendo desde Sinaloa, Sonora y Baja California Norte y Sur. Los mixtecos tienen que vivir en esas cuarterías por necesidad, porque ellos necesitan que mantener sus familias,
¿verdad? Entonces por eso viven en ese cuarto insalubres. Ellos no están acostumbrados a esas condiciones, ¿verdad? Entonces esa es otra de las discriminaciones que hay directamente por parte de las personas que son funcionarios del gobierno, ¿verdad? El año pasado un grupo de policía judicial golpeó a un jornalero mixteco, lo enterró vivo aquí en la playa, yendo aquí hacia Ancamalú, en el muelle. Fue enterrado el compañero, ya casi muerto, no sé cómo pudo, salió de la sepultura y así acudió con nosotros aquí como central. Tuvimos también que demandar, ¿verdad?, poner una demanda, pero más no supimos cuáles de los policías judiciales fueron los que hicieron este acto, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros vemos de que sí existe la discriminación. No es posible que un trabajador del campo llegue al mercado, compre una cerveza, un producto que está debidamente legal para que lo pueda comprar, y lo traiga cerrado, señor, y las autoridades, los policías vean a una persona que trae una cerveza cerrada, aunque no haya ingerido nada de alcohol, pues va para adentro, y las multas, señor, redundan entre 100, 150 y 200,000 pesos de multa por una persona que trabaja al día, señor, que tiene una familia, con estos salarios que están buenos, pero que los precios ya ve que le quitan lo bueno. Algunos de estos líderes sindicales han indicado serias violaciones a la legislación laboral, como por ejemplo, el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo en México establece que después de 3 meses continuos de trabajo con un solo empleador, el trabajador tiene derecho a gozar de base, y con esto, a una serie de beneficios superiores al de un trabajador eventual. Sin embargo, afirman los dirigentes mixtecos, los empresarios agrícolas ponen como requisito a sus jornaleros para pagarles que entreguen el talón de su cheque anterior, eliminando así toda prueba del tiempo que tiene el jornalero trabajando para él, y en consecuencia, poderles anular los beneficios que los artículos 70, 77 y 87 del capítulo 8 les otorga: vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos y reparto de utilidades. De que no se pagan los días festivos, como por ejemplo el 1 de enero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, el 1 de diciembre que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre que no se pagan esos días, que están reconocidas en la Ley Federal de Trabajo, y claro, lo especifica el artículo 74. Ahí es donde está también la falta de la autoridad laboral. No impone su autoridad, deja que los empresarios los pisoteen y se burlen de ellos como realmente una autoridad laboral. Mire, profesor, con relación a eso, han surgido muchos comentarios adversos, si usted quiere, a la real situación. Mire, los trabajadores de campo en esta zona, como mencionaba al principio, ganan un 30, un 40 arriba de los salarios mínimos de la región. En cuanto a las condiciones de trabajo, pues existe un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo, que comanda Diego Aguilar Acuña en la República Mexicana y su servidor en el estado de Baja California. Y en ese contrato están contempladas todas las prestaciones de ley y algunas que hemos conseguido, aparte que no menciona la ley, por las revisiones que ha habido y la excelente relación que existe, en este caso, empresas, sindicato, trabajadores. Yo he visto algunos desplegados en la prensa donde se habla de que los mixtecos o cualquier otro tipo de mexicano que viene a laborar al campo, pues que está en unas necesidades deprimentes y que esto, es mentira eso, señor. Pero aprovechando que están ustedes aquí y que trajeron una cámara, yo quisiera pedirle a quien corresponda que le pongan atención al Valle de San Quintín, que esto no es otro país, ni mucho menos, somos mexicanos y queremos a México igual que los del centro, entonces deseamos que se nos haga justicia,
que el gobierno del Estado o quien corresponda, pues pongan aquí una delegación, si no se puede hacer otra cosa, de la Secofi o de quien sea para que controle los precios, porque eso sí es un verdadero desmadre aquí, señor. En el trabajo nos maltratan mucho, nos gritan, nos hacen trabajar de más. Las deplorables condiciones de vida, la movilidad entre lugares de clima diferente y el pesado trabajo a que se dedican provocan que a su llegada a esta región empiecen a enfrentar problemas de salud, como lo manifestó el 55% de una muestra encuestada. El primer lugar en el cuadro de morbilidad de las instituciones de salud que operan en la zona es ocupado por enfermedades respiratorias agudas ocasionadas por las condiciones de vivienda, falta de protección en el vestido y cambios bruscos de temperatura. Por su parte, las enfermedades gastrointestinales ocupan el segundo lugar en el cuadro de morbilidad, con un 28.3%, que sumado a la helmintiasis y a las enfermedades de la piel, representan el 43.4% de trastornos ocasionados por la falta de higiene. En tercer lugar, aparecen las enfermedades carenciales, que resultan de la dieta pobre del migrante basada en el consumo de carbohidratos. Sin embargo, atendiendo más a las causas de las enfermedades que a su clasificación médica, tenemos que las condiciones insalubres ocupan el primer lugar como causa del 43% de las enfermedades y el 46% de las muertes en San Quintín. Las precarias condiciones de la vivienda determinan el 29% de las enfermedades y el 25% de las muertes. Las condiciones de trabajo producen un 18% de enfermedades. Mira, en verdad, en los trabajadores aquí en condiciones de vida, pues ha sido muy raquítico, ¿verdad? Tienen pésimas condiciones en los cuartos. Pues los productores de rancho no procuran de hacer una limpieza, de regar, de no haber tanto terrenazo, todo eso, ¿no? Porque hay muchos polvos, de ahí provienen las enfermedades. Pues unos paisanos se dejan sus hijitos atienden las tierras y todo eso, pues proviene la enfermedad, ¿verdad? Entonces lo que todavía es que, pues ese es los paisanos, pues, los necesitan apoyo, ¿no? De que todo tenga con los cuartitos en condiciones, porque la condición de vida está muy pésima aquí de plano. Pues fíjese que no, porque ahí en su lugar de origen, aunque una pequeña cuartito, pero tiene un poquito más aseado, ¿verdad? Aquí, pues, la verdad es que ellos, aquí los trabajadores, lo que hacen un campamento, hacen un cuarto pequeño. Aquí a veces llegan en las veces que acomodan 3 o 4 familias en un cuarto, cuando recae toda la familia para acá, ¿verdad? Entonces todo eso se amontona, se hace una bolita, no pueden ni vivirse. Porque ahorita hay tanto terrenazo y todo eso, tiene que comerse, ¿verdad? Tiene que vivir todo ese polvo, ¿verdad? Entonces lo que viene es que a veces habría una forma de cómo mejorar la vida de los trabajadores, ¿verdad? En lo referente a la deficiente alimentación, aunque solo un 10% de los jornaleros que acuden a consulta lo hacen por algún malestar directamente relacionado con esta causa, el 27% de las muertes han tenido la presencia de una mala alimentación como agravante de la causa principal de muerte. La mujer embarazada, por su parte, tiene que cumplir con el mismo estándar de recolección de hortaliza que los demás trabajadores y además no se le hacen efectivos sus 90 días de reposo. Lo otro es de que muchas las veces hay madres trabajadoras embarazadas y trabajan, no tienen el descanso que le otorga la Ley Federal de Trabajo, lo que sufren las madres trabajadoras en los campos. Vemos niñitos allí sentados en los surcos, esperando a que llegue a su mamá. Muchas veces se encuentran dormidos en los surcos de los tomates. Entonces esto es otro de los casos de que la Ley Federal de Trabajo no es respetada por parte de los patrones, explotan vilmente a las madres trabajadoras. Los mixtecos iniciaron su transformación con el contacto europeo y esta transformación ha continuado hasta nuestros días.
La migración, sin embargo, ha colocado a estos indígenas en una nueva fase que acelera su proceso de aculturación. Esto se traduce en la adopción de los patrones consumistas de la sociedad mestiza occidental y en la pérdida de su lenguaje, de su vestido y de sus costumbres tradicionales que los cohesionan o cohesionaban. Algunos incluso ya reniegan de su pueblo e intentan ser adoptados por la cultura occidental, pero el color delata su origen y son rechazados, o bien son aceptados solo a cambio de su explotación. Esto genera en los indígenas traumas y frustraciones, de lo cual es expresión el alcoholismo. Pero pese a todas las agresiones que sufre la cultura de los migrantes mixtecos en San Quintín, Baja California, podemos identificar un proceso de reafirmación de su identidad entre aquellos migrantes que han adquirido cierta estabilidad y residencia en la región. En San Quintín, Baja California, los mixtecos han construido espacios de reproducción cultural en donde subsisten rasgos tradicionales de su cultura, adoptando un patrón de asentamiento más voluntario, conglomerados por familia, etnia o pueblo, y disponiendo del espacio habitacional de una manera más propia y libre. En el caso de la vivienda triqui, por ejemplo, es común encontrar en su interior el telar de cintura, la vestimenta tradicional y en su exterior el baño de vapor o temazcal. Es en estos barrios en donde resurgen los cargos de mayordomo, el tequio y el empleo de plantas medicinales. Es allí en donde se hace común el mecapal elaborado con ixtle recogido de la pizca del tomate, los tenates con palma traída de Oaxaca o bien hechos con plástico, los juguetes de madera, los bordados y los sombreros de plástico. Es en estos asentamientos donde se aprecian las cocinas de carrizo que vienen a solucionar el problema del humo en el interior de la vivienda. Y es entre estos jornaleros en donde empieza a retomarse la tradición musical y con base en ella empiezan a expresar sus problemas de proletarios agrícolas en Baja California. En tales circunstancias cabe la interrogante: ¿cuál es el papel del antropólogo? ¿Qué debe hacer el verdadero indigenista por esta cultura? ¿Acaso rescatar, como dicen algunos, sus tradiciones folclóricas para ser conservadas y expuestas en un museo? ¿Acaso dar ayuda humanitaria y altruista? ¿O bien incidir en su organización laboral para la defensa de sus derechos, no solo étnicos, sino de jornaleros explotados en general? No nos han aceptado el registro de nuestro sindicato, y lo que corresponde aquí a nivel regional, cuando pretendemos entrar en los campos de concentración, nos encontramos con lo siguiente. En vez de los patrones contratan a los policías judiciales del estado, de aquí de San Quintín, para que nos persigan. Muchas de las veces en las puertas de los campos de concentración encontramos personas que están pagados por el patrón con armas en la mano. Inclusive en el día 14 de marzo del 88 entramos aquí en el rancho Halmington por primera vez a visitar a los compañeros y encontramos a un trabajador mixteco también pagado por el patrón con un rifle calibre 22 que no nos permitió entrar en ese campo de concentración. Entonces lo mismo sucede en otros campos que están fuera de la población, de la civilización, como por ejemplo, tenemos el campo del Aguaje del Burro, que es de los hermanos García. No nos permiten entrar a nosotros como central. Tal vez otras personas entran, pero con el permiso de los hermanos García, del señor Antonio García, que es el que firma el permiso, y pues muy pocas las veces entran algunas personas, ¿verdad? Pero nosotros como central no podemos entrar en ese campo de concentración. Nosotros creemos que la organización con orientación sindical debe ser independiente al gobierno y sobre todo debe rescatar las formas tradicionales de organización mixteca que son un ejemplo de organización democrática indígena.